¿Se está viendo ahora? Sí, se ve todo. Ya, ok, gracias. Bien, hoy día voy a hablar un poco sobre módulos y su relación con la cohomología local. Entonces, el objetivo de esta presentación, de este seminario, es estudiar de manera rápida, breve, los siguientes tópicos. Las nociones básicas de cohomología local, sobre todo en el contexto algebraico. También vamos a presentar los anillos de operadores diferenciables y los módulos sobre los anillos de operadores, que son los de módulos. Y finalmente vamos a presentar unos resultados de cómo la teoría de módulos puede ser usada para mostrar algunas propiedades sobre módulos de cohomología local. Entonces, empezamos nuestra presentación recordando algunos conceptos básicos sobre la cohomología local. Para nosotros, el contexto en el cual vamos a trabajar va a ser un anillo conmutativo que lo vamos a denotar por R. A va a representar un ideal y M un R módulo. Entonces, el conjunto gamma, gamma sub A, que viene a ser todos los elementos del módulo que son anulados por alguna potencia del ideal. Este de ahí es un submódulo que es conocido en este contexto como la A torsión de M. Por otro lado, si tenemos un homomorfismo de R módulos, entonces no es difícil ver que si restringimos ese homomorfismo para el submódulo A torsión, entonces la imagen va a estar incluida dentro de la A torsión de N. Por tanto, vamos a tener un homomorfismo entre las respectivas torsiones. Entonces, esas correspondencias de que a cada módulo le hacemos corresponder su A torsión y a cada F el homomorfismo inducido, va a definir un funtor que es un funtor que es posible probar que es un funtor exacto a la izquierda. O sea, cuando tenemos una sucesión exacta, corta de módulos y le aplicamos el funtor gamma, entonces preserva toda la exactitud, excepto en la parte derecha, o sea, hay problemas en relación a la parte sobreyectiva. Muy bien. Bien, entonces es conocido de que la categoría de módulos que vamos a denotar como mod, ¿no? Sub R, posee suficientes objetos inyectivos. O sea, eso significa que toda vez que se toma un módulo, siempre existe un módulo inyectivo y un homomorfismo inyectivo que va del módulo para ese módulo inyectivo. Eso significa, y esto es un concepto general cuando se habla de que categorías abelianas tienen suficientes objetos inyectivos. Entonces, toda vez que eso ocurre en una categoría abeliana, es posible hablar de los funtores derivados a derecha del funtor dado, en este caso el funtor de torsión, ¿no? Estos de aquí son conceptos fundamentales dentro del álgebra homológica. Entonces, para cada i mayor o igual a 0, definimos el iésimo funtor de cohomología local soportado en A como el funtor derivado y el iésimo funtor derivado a la derecha de la gamma torsión, ¿no? Ahora, si queremos ser más concretos, más explícitos, ¿cómo es que se calcula esta cohomología local? Entonces, si tenemos un módulo, ¿no? Tomamos una resolución inyectiva, que siempre existe, porque ya dijimos que esa, la categoría de módulos posee suficientes objetos inyectivos, ¿no? ¿Qué es una resolución inyectiva? Es una secuencia, una sucesión, disculpa, exacta de módulos
que van de M y 0 y N, todos esos módulos denotados con I son inyectivos, ¿cierto? Muy bien, entonces a este complejo lo que se hace es olvidar, digamos, olvidamos por un momento el módulo, nos quedamos con la resolución inyectiva, y entonces le aplicamos el funtor gamma torsión, y cuando se le aplica, o se calcula, mejor dicho, la cohomología a ese nuevo complejo, eso de ahí es por definición la cohomología local, o sea, un punto derivado a derecha, ¿no? Es un resultado básico en el álgebra homológica mostrar que esos módulos son independientes de la resolución inyectiva que se toma del módulo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo simple, ¿no? Vamos a considerar, por ejemplo, Z, Z como Z módulo, como módulo sobre sí mismo, y tomemos un número primo. Entonces, una resolución inyectiva es dada, por ejemplo, Z estaría dentro de los racionales, después el cociente, ¿no? Y bien, entonces y esa es una sucesión, una resolución inyectiva finita. Cuando se le aplica el funtor P torsión, en este caso, vamos a obtener el siguiente complejo. Sucede de que cuando nos olvidamos de Z, cuando se calcula la torsión de Q, eso de ahí, de Q, eso de ahí es 0, y es posible demostrar que, o sea, es un módulo libre de torsión, y la torsión de Q sobre Z es la localización en las potencias de P, ¿cierto? O sea, se invierte las potencias de P, se invierte P, cocientado por Z. Entonces, ahora es fácil calcular la cohomología, y vemos que solamente va a haber cohomología en la posición 1, ¿no? Acá en la posición 0, aquí la posición 1, y las restantes dan 0. Entonces, esto de aquí lo resumimos en este cuadrito. La cohomología local, entonces, de Z como Z módulo solamente existe cuando I vale 1, y es ese cociente. Los restantes es 0. Ok. Pero existe otra aproximación que nos permite calcular la cohomología local, y que va a ser muy importante para nuestro trabajo. Entonces, dado un elemento del anillo, definimos ese complejo, vamos a denotar el complejo CA, aquí colocamos el anillo en la posición 0, y en la posición 1 la localización de R en A, ¿no? Invertimos el elemento A y sus potencias, y ese I representa el respectivo mapa natural, el mapa de localización. Entonces, cuando es dado una sucesión finita de elementos del anillo, podemos definir el complejo de Chet algebraico, ¿no? Como el tensor, ¿no? El producto tensorial de esos complejos, ¿no? Bien, el producto tensorial, eso ahí ustedes pueden revisar la definición de ese complejo en libros de álgebra homológica, por ejemplo, el Rothman o Charles Weibull, es bastante conocido. Ok, entonces tenemos un nuevo complejo, ¿no? Y podemos calcular su cohomología. Entonces, lo interesante es que si nosotros denotamos A por A, el ideal generado por esa sucesión finita, entonces es posible demostrar que existe un isomorfismo natural de funtores entre el funtor de cohomología local, ¿no? y esas cohomologías del complejo de Chet tensorado, ¿no? Tensor, ¿cierto? De manera, digamos, más explícita, ¿cómo se puede calcular? Entonces, calculando la cohomología local puede ser calculada entonces como la cohomología de este complejo ahí,
Y utilizando la definición de lo que es el producto tensorial de complejos, no es difícil, bueno, son bastante trabajoso, eso sí, da mucho trabajo, calcular los módulos que van a participar en ese nuevo complejo. Pero aquí lo interesante y lo que vamos a rescatar aquí, que en todas las posiciones van a ser sumas directas de localizaciones. Entonces, eso es importante, vamos a guardar esa información. Sumas directas de localizaciones del módulo, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, nosotros también podemos calcular la cohomología local vía calculando la cohomología de ese complejo de Chet tensorado con Z, estoy interesado en Z, ¿no? En este caso, como el ideal es ideal principal, apenas está generado por P, entonces el complejo de Chet se reduce al básico, y aquí es fácil calcular la cohomología simplemente a otra cosa, como esto de aquí es un dominio de integridad, entonces el mapa de localización es 0, su núcleo es 0, entonces la cohomología, la posición es 0, es 0, y solamente va a existir cohomología en la posición 1, ¿no? Aquí, de aquí está representando la localización de Z en P. No es una notación muy feliz, porque eso ahí es utilizado en el álgebra para representar otros objetos como los enteros p-ádicos. Pero aquí estoy queriéndome referir realmente a la localización. Entonces va a ser este cociente de Z localizado en P sobre Z, tal como ya habíamos calculado anteriormente. Muy bien. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es recordar algunos conceptos de anillos de operadores diferenciables. ¿Cuál va a ser el contexto? El cuerpo, vamos a trabajar sobre una álgebra conmutativa, una K-álgebra conmutativa, y ese cuerpo va a ser un cuerpo de característica 0. Podemos pensar racionales, por ejemplo, ¿no? Reales, cualquier cuerpo de característica 0. Muy bien, entonces para definir el anillo de operadores diferenciables, precisamos definir lo que son, en principio, los operadores diferenciales de orden finito. Definimos el D0 como siendo el anillo, pero aquí estamos interpretando el anillo como dentro del anillo no conmutativo de los endomorfismos, los K-endomorfismos lineales de R. O sea, aquí a cada elemento al elemento del anillo lo estamos identificando con el operador diferencial multiplicación por ese elemento. Y inductivamente el DI es definido como todos los operadores, ¿no? Todos los elementos de los endomorfismos, de tal forma que los conmutadores de ese operador diferencial con todo elemento de R, o sea, R visto como el operador multiplicación, conmutador es la diferencia de estas composiciones, está en DI-1, ¿no? Entonces es definido de manera inductiva. Y por definición, el anillo de K operadores lineales diferenciables sobre esa álgebra conmutativa es la unión de todos los operadores de orden finito, ¿no? Bien. Bueno, por ejemplo, cuando trabajamos con el anillo de polinomios en n variables, es un resultado clásico que se puede ver en los libros de módulos algebraicos, que el anillo de operadores diferenciables es isomorfo a la enésima álgebra de Weyl sobre ese cuerpo, ¿no? Ok, bueno, después si alguien está interesado podemos hablar un poco sobre álgebras de Weyl, que son objetos de por sí bastante interesantes. Bien, entonces volviendo a las definiciones, ya vimos que por definición el D0 es los operadores multiplicación. Los operadores de orden 1 viene a ser la suma directa de los operadores de multiplicación con el módulo de las K-derivaciones. Si multiplicamos, estamos multiplicando todo dentro del anillo de endomorfismos. Entonces, si multiplicamos
un operador de orden I por uno de orden J, entonces el resultado va a ser un operador de orden I más J, ¿no? Y otra cosa interesante es que el conmutador de dos operadores, uno de orden I y otro de orden J, cae en I más J menos 1. Bien, en particular, entonces, la sucesión de esos operadores va a ser una filtración creciente del anillo de operadores, porque por causa de la condición B, y además por definición la unión de todos esos DIs es el anillo de operadores, fue definido de esa forma. Entonces, eso nos permite hablar del anillo graduado asociado, que viene a ser la suma directa de sus cocientes, ¿cierto? Y la condición C, esa que relaciona los conmutadores, que cae en una posición 1 menos que la suma, permite mostrar que ese anillo graduado es conmutativo. Eso es importantísimo, ¿eh? Muy bien, pero queremos más. No queremos un anillo conmutativo cualquiera, queremos mucho más, que es propiedades más interesantes para poder trabajar. Entonces, vamos a decir que este anillo es de tipo diferenciable si el graduado asociado es un anillo conmutativo noetheriano regular. Bien, regular, por ejemplo, series de potencias, anillos de polinomios, anillos interesantes, digamos, ¿cierto? Con buenas propiedades. Bien, y además de eso vamos a exigir que todos sus ideales maximales graduados, o sea, que son generados por elementos homogéneos, van a tener todos la misma altura. Entonces, ese de ahí es un anillo de tipo diferenciable, un anillo de operador diferenciable de tipo diferenciable, ¿cierto? ¿Qué ejemplos? Bien, si R es el álgebra de polinomios o el álgebra de series de potencias o de series de potencias convergentes sobre los complejos, por ejemplo, o sobre cualquier cuerpo evaluado, entonces no es difícil ver que el anillo operador respectivo es de tipo diferenciable porque cuando se calcula el graduado, resulta ser un anillo, viene a ser un anillo de polinomios, ¿cierto? Y como R regular, todo esto de aquí va a ser regular, noetheriano, teorema de las bases, en fin, va a cumplir todas esas características o esas propiedades que estábamos viendo y por tanto va a ser diferenciable. Muy bien, ¿por qué es interesante? Los anillos de operadores diferenciables, de tipo diferenciable, son noetherianos, son no conmutativos, entonces cuando hablamos de noetheriano hay que especificar a la izquierda o a la derecha. En este caso va a ser noetheriano a ambos lados, ¿no? Significa que los ideales a la izquierda y los ideales a la derecha son finitamente generados. Bien, además, lo que es esto aquí va a ser importante, la dimensión global, ¿no? La dimensión global de ese anillo de operadores, la dimensión global es el supremo de las dimensiones proyectivas de los módulos sobre ese anillo, va a ser menor o igual que la dimensión global del anillo graduado asociado, que por su vez va a coincidir con la dimensión de Krull, ¿no?, del anillo graduado asociado. ¿Ok? Muy bien. Es posible mostrar que si tomamos un módulo finitamente generado sobre ese tipo de anillos de tipo diferenciables, entonces pueden ser equipados, ¿no?, dotados de una filtración buena, de una buena filtración. ¿Qué significa eso? Una sucesión creciente de subgrupos aditivos, de tal forma indexada por Z, de tal forma que para un I suficientemente negativo, ellos se anulan, la unión de todos da el módulo, ¿no? Y esa parte C, que si multiplicamos o si hacemos actuar elementos de orden finito I, digamos, con elementos de orden J, va a caer en sigma I más J. Y además de esto, el módulo graduado asociado, que es un módulo sobre el anillo graduado,
va a ser finitamente generado. Recordemos que ese anillo graduado es ya conmutativo, entonces estamos en el contexto del álgebra conmutativa. Bien, entonces la dimensión de Bernstein es definida como la dimensión justamente de ese módulo graduado asociado como módulo sobre el anillo graduado. Claro, acá la pregunta es, puede ser dotada de una buena filtración, pero puede depender de esa filtración. Entonces, es posible mostrar que esa dimensión independe de la buena filtración. Entonces, esa dimensión de Bernstein está bien definida, ¿correcto? Bernstein, en verdad, lo trabajó en el contexto más clásico de los anillos de polinomios, ¿no? Estas de aquí, generalizaciones, son debidas a Meckwood y Narváez-Macarro, donde demuestran que esa dimensión que ellos llaman dimensión de Bernstein es mayor o igual que la dimensión de Krull del graduado menos la dimensión global del anillo de operadores, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso ahí permite generalizar las nociones de módulos holónomos para anillos sobre que es clásico en el contexto de las álgebras de Weyl, inclusive también la serie de potencia, ¿no? Entonces, cuando un módulo finitamente generado va a ser holónomo, cuando esa igualdad aquí se transforma, esa desigualdad, disculpa, se transforma en una igualdad, o sea, es tomada cuando alcanza la menor dimensión, ¿cierto? Muy bien, entonces la dimensión para que sea holónomo tiene que ser igual a la diferencia de esas dimensiones. Perfecto. Volviendo a nuestros ejemplos clásicos, en el caso de los anillos de polinomios o series de potencia o inclusive series de potencia convergentes, ya vimos que el graduado asociado también es un anillo de polinomios sobre coeficientes en R, entonces la dimensión va a ser, tenemos n indeterminadas, más acá la dimensión n, 2n, y la dimensión global, ¿no?, del anillo de operadores igual a la dimensión de R, porque son de tipo diferenciable, igual a n. Entonces, un módulo en este contexto va a ser, un módulo finitamente generado va a ser holónomo cuando su dimensión de Bernstein es justamente igual a la diferencia, 2n menos n, que sería n. Ok, esto de aquí, entonces, en este contexto, ¿no?, son conocidas las siguientes propiedades, que la clase de los módulos holónomos es una categoría de ser, eso significa que si tenemos una secuencia exacta corta, de módulos, entonces si el D módulo del centro es holónomo, entonces el submódulo y el cociente también van a ser y recíprocamente. R, el anillo, tiene una estructura natural de módulos sobre el anillo de operadores, un D módulo, y es posible notar que él es holónomo. Y aquí lo que es interesante es que si tenemos un módulo holónomo, entonces la localización de M con relación a elementos del anillo también tiene una estructura natural de módulo, y lo que es interesante para nosotros es que esa localización es holónomo. Entonces ahí hay que recordar que los módulos de cohomología local pueden ser calculados vía la cohomología del complejo de Chet algebraico, pero ya vimos que en esa cohomología aparecían sumas directas de localizaciones. Entonces, sumas directas finitas, claro, y si el módulo es holónomo, por la parte C, entonces las localizaciones van a ser holónomas y por tanto esas sumas directas también van a ser holónomas y por tanto los módulos de cohomología local de M van a ser holónomos. Claro, aquí M al principio es un módulo sobre el anillo de operadores. Cuando estamos calculando la cohomología local, estamos viendo M con su estructura de R modo, o sea, con la restricción de escalares. Muy bien, entonces, estos resultados fueron usados por Gennady Ljubeznik, ¿no?,
para probar resultados interesantes sobre propiedades finitas de los módulos de cohomología local. Bueno, los antecedentes de estos resultados son trabajos de Huneck y Sharp, que demuestran este mismo tipo de resultado, pero para anillos que contienen cuerpos y cuerpos de característica positiva, cuerpos de característica prima. Ljubeznik entonces recupera esos resultados, pero en el contexto de característica cero, y para eso utiliza la teoría de módulos, ¿cierto? Y bueno, los resultados de Huneck y Sharp aparecen por otros problemas, y todo se origina en verdad a partir de una conjetura del propio Grothendieck, ¿no? que pensaba que los módulos Hom son finitamente generados, en fin. Bien, entonces tenemos un cuerpo de característica cero y el anillo es el anillo de series de potencias. Tenemos un D-módulo. Son válidas esas afirmaciones de finitud. La dimensión inyectiva de M como R módulo es menor o igual que la dimensión de Krull del módulo. Si M es finitamente generado como D módulo, entonces el conjunto de primos asociados es finito, y además, si M es holónomo, los números de base del módulo son finitos. Muy bien, entonces Ljubeznik utiliza el teorema de estructura de Cohen para generalizar esos resultados anteriores para álgebras K-regulares sobre un cuerpo de característica cero. Entonces, los resultados son los siguientes, ¿no? Supongamos que M es un ideal maximal, entonces la cohomología local soportada en el maximal de cualquier cohomología local soportada en cualquier ideal es un módulo inyectivo. La dimensión inyectiva de ese módulo de cohomología local es menor o igual que la dimensión de Krull de ese módulo de cohomología. Y bueno, en particular, obviamente, si la dimensión de Krull de ese módulo de cohomología es cero, por ejemplo, si cuando esto de aquí es un anillo, un módulo artiniano, entonces la dimensión inyectiva va a ser cero y por tanto va a ser un módulo inyectivo. Ok, para cualquier ideal maximal, el conjunto de los primos asociados, ya no es tan general, se requiere conjunto de primos asociados contenidos en ese maximal, también va a ser finito, y finalmente los números de base de esos módulos de cohomología son finitos. Bien, los números de base aparecen bastante en el contexto de la álgebra conmutativa, si alguien está interesado. En verdad aparecen dentro de las resoluciones inyectivas minimales, donde se expresa cada componente de esta resolución inyectiva como una suma directa de cápsulas inyectivas, de cocientes del anillo sobre primos, cuántas veces se repiten. Ok, pero es posible calcularlos vía esta formulita ahí que envuelve la dimensión como espacio vectorial sobre el cuerpo Kp. Ese cuerpo Kp en verdad es el cuerpo de fracciones del cociente R sobre el primo, ¿no? Ok, un X tal. Bien, solo después eso de ahí ustedes lo pueden revisar en libros de álgebra conmutativa. Pero fíjate o fíjense de que Ljubeznik trabaja todo esto para módulos sobre el anillo R, no para módulos. Entonces, eso de ahí fue una de nuestras preocupaciones, ¿no? Queríamos, juntamente con mis colaboradores, queríamos encontrar una extensión de esos resultados de Ljubeznik, pero para módulos, ¿no? Ok, entonces precisábamos de una buena teoría de módulos, ¿sí? Entonces, o anillos de operadores que sean bien comportados y que generalicen los
los clásicos, ¿no? Los clásicos, series de potencias, anillos de polinomios. Y entonces, leyendo los trabajos de Mechwood y Narváez Macarro y posteriormente de Luis Núñez Betancourt, encontramos el concepto de las famosas álgebras admisibles diferenciables. Ok, las álgebras admisibles diferenciables son álgebras interesantes, tienen propiedades buenas, y son las siguientes, ¿no? El primero es pedido que como anillo sea noetheriano, regular, eso es claro, ¿no? Y además que el anillo sea equidimensional, de dimensión n, ¿sí? Ok, bien, aquí faltó escribir que ese anillo estamos exigiendo que sea de dimensión n. Bien, y entonces queremos, ¿qué significa ser equidimensional? De dimensión n significa que la altura de cualquier ideal maximal, todos esos de ahí van a ser n. Los cuerpos residuales, cuando uno localiza, entonces vamos a tener los ideales maximales, esos de ahí van a ser extensiones del cuerpo, ¿sí? Y vamos a pedir que sean extensiones algebraicas, ¿eh? Todo elemento de ahí va a ser solución de una ecuación algebraica. Y finalmente, que el módulo de derivaciones sea un módulo proyectivo finitamente generado y además que la aplicación canónica, localización de M en cualquier ideal maximal, tensorado con ese módulo de derivaciones, con el módulo de derivaciones de esa localización, sea un isomorfismo. Bien, esas condiciones en verdad fueran, la historia es la siguiente, deja explicar aquí. Existe en el trabajo de Narváez y Mechwood, existe una condición un poquillo menos fuerte, más débil, que es la existencia de derivaciones calineales y elementos A1 a R, tal que si aplicamos esas derivaciones en cada elemento, el resultado sea delta y j. Por ejemplo, podemos pensar en los anillos de polinomios o las series de potencia y pensar en las derivaciones usuales, y esos elementos A1, a R dentro del anillo serían las indeterminadas, y nosotros sabemos que si aplicamos la derivada parcial respectiva, ¿no? en XJ el resultado va a ser igual a 1 si los índices son iguales, y 0 si son diferentes. Bien, entonces, si un anillo, una álgebra noetheriana regular sobre el cuerpo K satisface A1, A2 y A3, diremos que esa álgebra es una álgebra K admisible diferenciable fuerte. Como ya dije, esta noción fue introducida por Narváez Macarro, pero Núñez Betancourt introduce la condición anterior, que tiene que ver con el modo de derivaciones, y prueba que esa característica que la clase de las álgebras admisibles, ¿no? Es una clase más grande, en general la inclusión es propia, pero en el caso local es posible probar que ambas clases coinciden, ¿no? Se puede usar un teorema de Nomura que permite mostrar ese resultado ahí. Muy bien, ¿por qué son interesantes las álgebras admisibles diferenciables? Porque localizaciones sobre ideales maximales son también álgebras admisibles diferenciables. El problema aquí fue justamente que para primos, para cualquiera, no necesariamente maximales, eso ahí no es verdad, y eso fue una dificultad para generalizar a primos cualquiera, y entonces trabajamos solamente sobre maximales. Pero los completamientos para cualquier ideal, los completamientos siádicos de álgebras admisibles locales también son álgebras admisibles diferenciables, ¿no? Entonces, como ya dije, hay muchos ejemplos, y obviamente van a incluir los anillos de polinomios, series de potencia, convergentes, formales, álgebras de Tate, que aparecen en el contexto de la geometría formal,
Y en fin, y podemos, a partir de las propiedades anteriores, usando localizaciones, completamientos, ya tenemos más álgebras. Entonces, una categoría bastante amplia. En el caso de las álgebras admisibles diferenciables fuertes, gracias a esa condición de que existen esas derivaciones tipo los anillos de polinomios, series de potencia, entonces es fácil describir sus anillos de operadores diferenciables. Van a ser tipo la álgebras de Weyl, tipo álgebras de Weyl, o sea, polinomios, en verdad, polinomios, skew polynomial rings, ¿no? Ok, bien, entonces, cuando el álgebra es admisible diferenciable, Núñez-Betancourt prueba en su artículo que vamos a mencionar al final que el respectivo anillo de operadores es de tipo diferenciable. Habíamos hablado de que esos anillos son de nuestro interés, tienen que ser de tipo diferenciable, pues satisfacen un montón de condiciones, en particular podemos hablar de la dimensión de Bernstein, ¿no? Ok, y más aún él prueba concretamente, ¿no? Recuerden que una de las condiciones de que esas álgebras sean equidimensionales, todos los maximales de altura n, entonces él prueba que la dimensión global de ese anillo de operadores, ¿no? Como de tipo diferenciable, que coincide con la dimensión de R, y es precisamente n. Y la dimensión del graduado asociado es 2n. Entonces, cuando un módulo va a ser holónomo, un módulo ya podemos generalizar, o ya podemos generalizar la noción de módulo holónomo en este contexto más amplio, ¿sí? Entonces un módulo va a ser holónomo si solamente si la dimensión es la de Bernstein es igual a la diferencia de esas respectivas dimensiones, que en este caso va a ser 2n menos n. Muy bien. Y otra cosa interesante, ¿no? que Núñez Betancourt prueba es que cuando M es un módulo, un D-módulo holónomo y F es un elemento del anillo, entonces la localización es también un módulo holónomo. Eso es importantísimo. Ok, bien, entonces, usando el contexto de las álgebras diferenciables, en un trabajo conjunto con Luis Alba Sarria y Roberto Callejas Bedregal, de la Universidad Federal de Paraíba, bueno, publicamos un artículo en el Journal of Pure and Applied Algebra, el 2017, sobre esto. Bien, y entre otros resultados, voy a hablar de esta proposición. Si tenemos una álgebra diferenciable admisible local, ¿no? Que es la misma cosa que álgebra admisible diferenciable, ya vimos. Entonces, si M es un D-módulo, ¿no? O sea, sobre el anillo de operadores de este de ahí, entonces el tensor de M con el completamiento con respecto a este maximal, también va a tener una estructura de D-módulo. ¿Quién es este nuevo D? Este nuevo D es el anillo de operadores asociado al completamiento, que es una álgebra sobre K, donde K representa aquí el cuerpo residual de ese anillo local. Más aún, si ese D módulo es holónomo, o, una caracterización es que nuestro módulo va a ser holónomo si solamente si el tensor es un módulo holónomo sobre ese nuevo anillo de operadores que es el anillo de operadores con relación al completamiento, ¿no? Y eso es importante porque necesitamos anillos completos, ¿sí? Entonces esta caracterización nos permite asumir que nuestros anillos son completos, facilita nuestras cuentas, y entonces probamos que la dimensión inyectiva de ese tensor es menor o igual que la dimensión, un resultado semejante al de Liubeznik. ¿Sí? Y además, si ese módulo fuera holónomo, entonces el conjunto de primos
asociados, visto como R módulo es finito. Y además de eso, presentamos este teorema que, como ya dije, generaliza en algún sentido los resultados obtenidos por Gennady Lyubeznik en su artículo seminal, ¿no? Que tiene un montón mucha gente que lo refiere, ¿cierto? Ok, entonces, para todo ideal maximal, nosotros probábamos que si M es un DR, un D módulo sobre un álgebra admisible diferenciable, entonces ese módulo de cohomología local soportada en el maximal es un módulo inyectivo. Si nuestro módulo tiene dimensión 0, por ejemplo, módulos artinianos, o módulos cuyo soporte está contenido en el maximal, entonces ese módulo va a ser también como R módulo inyectivo. Además, cuando M es holónomo, los números de Bass van a ser finitos para todo ideal maximal de R y todos los números de Bass. Aquí la restricción es que probamos apenas para ideales maximales, ¿eh? Queríamos probar para ideales primos, pero el problema es que como ya vimos anteriormente, había una restricción con relación a las localizaciones. Las localizaciones de álgebras admisibles tienen un buen comportamiento, pero cuando localizamos sobre maximales, más no sobre primos. Entonces, eso de ahí restringió nuestro trabajo. Bien, y aquí un colorario interesante que responde a la conjetura, a una conjetura, en verdad, de Grothendieck sobre si este módulo home aquí es finitamente generado. Él decía que esto de aquí debería ser finitamente generado. Por ejemplo, probó que cuando la dimensión de esto de aquí es 0, pero después Harshor demostró un contraejemplo interesante, y todo este tipo de problemas originaron lo que se llama los problemas de cofinitud, que son bastante estudiados en el contexto de cohomología local. Y bien, entonces, y finalmente vamos a presentar una noción que generaliza la noción de los módulos holónomos. Otra de nuestras preocupaciones era trabajar, bueno, en verdad, la historia es siguiente: nosotros trabajamos sobre módulos de cohomología local soportadas sobre familias de ideales o sistemas de ideales o familias de soporte. Hay bastantes trabajos en esa dirección. Por ejemplo, unos japoneses trabajaron con dos ideales, y hay bastantes trabajos en esa dirección. Entonces nosotros queríamos saber cómo se comportan ese tipo de módulos, pero el problema es que eso de ahí en general son límites directos de módulos de cohomología local clásica. Entonces necesitábamos una categoría de módulos más amplia que sea cerrada para límites directos. Bien, entonces con ese motivo, una de las cosas que observamos es de que los módulos holónomos pueden ser caracterizados usando lo que se llama el concepto de grade, que aparece aquí. Entonces, un módulo es holónomo si solamente es dimensión n, si solamente si ese x es diferente de 0 para n y los demás es diferente de 0. Entonces, usando ese grade, nosotros introducimos ese invariante que llamamos tau de n, o denotamos como tau de m, y lo definimos como el ínfimo de todos los grades, donde n es un módulo finitamente generado. Inicialmente trabajamos sobre módulos, más era realmente sobre submódulos para conseguir, no es finitamente generado para conseguir nuestro resultado.
Y conseguimos limitar ese invariante. Ese invariante siempre está limitado por la dimensión proyectiva del módulo, y que por su vez obviamente es menor o igual que la dimensión global del anillo de operadores, que es n. Entonces, tau de m siempre está limitado por n. Entonces, recuerden que los módulos holónomos fueron definidos cuando la dimensión alcanza, la mínima dimensión, aquí va a ser el máximo tau. Entonces, por definición, un módulo, un D-módulo es llamado casi holónomo, cuando justamente esa dimensión, o ese tau es alcanzado, ¿no? Tau de m es igual a n. Bien, entonces, ¿cuáles son las propiedades de esta nueva clase, la clase de los módulos holónomos? La clase de los módulos casi holónomos, una clase bien comportada, es realmente una categoría de ser, ¿no? Ya expliqué, cuando hay una secuencia exacta, corta, entonces, si el módulo del medio es casi holónomo, entonces tanto el submódulo de la izquierda como la derecha, el cociente, son casi holónomos y recíprocamente. Además, estos D-módulos casi holónomos contienen de manera propia a la clase de los módulos holónomos. En verdad, los D-módulos holónomos son aquellos que van a ser finitamente generados. Casi holónomos más finitamente generados van a ser los módulos holónomos. Pero si no es finitamente generado, entonces no va a ser holónomo, entonces esa clase es mayor. Y aquí, como anuncié antes, esta clase es una clase cerrada para límites directos. O sea, si tenemos un sistema directo de módulos casi holónomos y tomamos el límite directo, ese de ahí también va a ser un módulo casi holónomo. Además de eso, un resultado bonito, que en verdad es consecuencia de la parte de B, es que si tenemos un subconjunto multiplicativo cualquiera, ahora este de aquí es cualquiera, no necesariamente el subconjunto multiplicativo formado por las potencias de elementos, formado por las potencias de un elemento, este de aquí un subconjunto multiplicativo. Entonces, la localización con su estructura natural de D-módulos también es casi holónomo. Bueno, aquí el argumento que es usado es simple porque se puede expresar esta localización como un límite directo de localizaciones en elementos, ¿cierto? El detalle técnico es ahí que eso de ahí funciona inicialmente para R módulos, ¿sí? Pero nosotros queremos para D módulos, entonces hay que hacer unos cálculos ahí y mostrar que ese resultado también puede ser extendido para módulos sobre ese anillo de operadores. Y finalmente, usando esas propiedades anteriores, ¿no? Probamos que si alfa es una familia de soportes, puede ser un conjunto, también puede ser reemplazado por un conjunto, subconjunto del espectro, que es cerrado por especialización, o puede ser un sistema de ideales, ¿no? Y si M es un D módulo casi holónomo, existe la noción de módulos de cohomología local soportadas en esta familia, soportadas en alfa, en esta familia, ¿cierto? Existe una noción que nosotros hemos trabajado bastante sobre eso. Entonces es posible mostrar que ese tipo de módulos son casi holónomos, ¿cierto? Recordando que vimos inicialmente que cuando el módulo es holónomo, ¿no? Entonces estos módulos de cohomología local son holónomos. En nuestro caso, la cohomología local preserva módulos casi holónomos. Y bien, las referencias bibliográficas, como ya dije, con Alba Sarria y Callejas Bedregal, ¿no?
Roberto Callejas es colega en la Universidad Federal de Paraíba y Luis Alba fue un alumno nuestro que acabó el doctorado. Ahí está el artículo, bueno, el trabajo seminal de Liubeznik, ¿no? Sobre propiedades de finitud de módulos de cohomología local, como dice aquí, and applications of the modulus to commutative algebra. Como él mismo dice, que él no recuerda otro caso, es la primera aplicación de los D-módulos para el contexto de la álgebra conmutativa. Trabajo muy bonito, ¿no? Si alguien está interesado, deberías leer eso de ahí. El trabajo de Mechbut, Narváez Macarro, ¿no? Sobre la teoría del polinomio de Bernstein-Sato para álgebras de Tate y Dwork-Monsky, ¿no? Entonces, Wisnitzer, aquí encontramos bastante información sobre las álgebras admisibles diferenciables que nosotros llamamos, en verdad Narváez Macarro la llama de fuertes. Después, unas notas coloquiales que presentó en la Universidad de Maringá, aquí en Brasil. Y finalmente el trabajo muy interesante del el mexicano Luis Núñez Betancourt sobre ciertos anillos de operadores de tipo diferenciables y su aplicación, ¿no? Para calcular, para mostrar ciertas propiedades de finitud de cohomología local. Bien, eso es todo, amigos. Muchas gracias. Disculpen ahí, me pasé un poco del tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bonita la cohomología local, ¿no? Buena exposición. Gracias. Entonces, veamos si tenemos alumnos en el chat. Hola, Benito. Benito, ¿cómo A los estás? años que no nos vemos. ¿Cómo estás? Así es, claro, claro. Un abrazo. También igual. Si alguien tiene Benito, alguna... ¿Sí? no sé si me permites una palabra rapidita. Claro. Bueno, me enteré por los amigos de San Marcos que el profesor doctor Rolando Mosquera infelizmente falleció hace algunos días y bueno, quería dedicarle esta exposición, debía haberlo hecho antes, ¿no? A pesar de que no tuve una relación así académica, no fue mi profesor, pero fue un referente ahí en la facultad y entonces, bueno, mis sentidos pésames a los familiares y a todos los amigos y a la comunidad que lo conoció, a todos los de la Facultad de Matemáticas en particular. Ok, gracias. Entonces, muy bien, pasamos, si alguien tiene alguna pregunta al doctor Napoleón, puede prender su cámara si quiere, también su micrófono, ¿no? Si hay alguien ahí. Benito, buenos días. Me parece que hay una pregunta en el chat. En el chat. Dice... Bueno, acá dice uno, ¿se puede identificar la parte singular de una variedad usando cohomología local? Bueno, no sabría responder a esa pregunta, Mauro. Yo sé que Mauro trabaja en singularidades y seguramente está interesado en ese tipo. No, realmente no te sabría responder, no sabría responder porque mi trabajo más es sobre propiedades en sí de módulos, un contexto bien más algebraico, ¿cierto? Entonces, realmente no he tenido la oportunidad, voy a tener que pensar o revisar alguna cosa al respecto. Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. ¿Se puede hacer una pregunta? Sí. Sí, Wilfredo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, doctor Napoleón? Sí, por intermedio de los organizadores de este evento y gracias a ellos. Doctor Napoleón, una pregunta con relación a la categoría localizada. Esta categoría localizada es única salvo isomorfismo. Cuando uno tiene o cuando uno quiere definir o tener esta categoría localizada, es necesario tener un sistema multiplicativo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ya, la pregunta es simple y creo que usted lo tiene. Quiero yo identificar cómo son los objetos en esta categoría localizada. Claro, los morfismos van a ser isomorfismos para cada elemento del sistema que se tome, pero los objetos, doctor, ¿cómo sería? ¿O son los mismos? Sí. No, por ejemplo, en el caso de categorías derivadas, explícitamente, donde se trabaja, que es una categoría localizada, ¿cierto? Sí, donde el conjunto multiplicativo son los cuasi-isomorfismos y satisfacen esas propiedades como que se imita la del sistema multiplicativo, pero en realidad no es tan simple, así como en el álgebra conmutativo, que se exige dos condiciones, se exige otras condiciones adicionales, que son las condiciones de OR, de URA, que permiten localizar en ciertos anillos de operadores, ciertos anillos no conmutativos, en verdad. Entonces se construye lo que es la categoría homotópica, y la categoría homotópica ya es una categoría cuyos objetos son los complejos. Entonces, la categoría derivada de esa localización viene a ser, los objetos vienen a ser los complejos. Lo que cambia son los morfismos. Los objetos siguen siendo, en ese caso particular, por ejemplo, la categoría derivada, los objetos son complejos. Y la filosofía es de que los morfismos, que son inicialmente los cuasi-isomorfismos, son invertidos, entonces se transforman en la categoría derivada, se transforman en isomorfismos. Esa es la idea, ¿no? Porque el interés de las categorías derivadas es justamente trabajar, diferenciar, porque al final cuasi-isomorfismo da la misma cohomología, entonces debería ser indiferente trabajar con cuasi-isomorfismos. No, debería ser con cuasi-isomorfismos o isomorfismos. Entonces, se invierte eso y en la categoría derivada ya pasan a ser isomorfismos. Pero bueno, tu pregunta era sobre los objetos son los complejos. Gracias, Entonces, doctor. por ejemplo, Sí, está claro. Está sí, claro, en el está caso claro. de Sí. la categoría abeliana fueran módulos, entonces los objetos serían complejos de módulos. Sí, exacto. Ya, gracias. Sí. Tenía esa duda. Nada. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, sugerencia o algo adicional? Tal vez algún comentario. Bueno, cualquier cosa pueden escribirme ahí a mi correo, así le puedo dejar por el chat. Sí, Bueno, cualquier cosa. puedo hacer una pregunta, digamos, veo que ahí has Sí. hecho todo diferenciable, ¿no? También supongo que hay algo en los complejos, ¿no? En el caso complejo, ¿no? Ahí cuando hablaste de diferenciables, polinomios diferenciables, ¿no? En el caso analítico, complejo también. Sí, no, esas palabras de tipo no, esas palabras diferenciables en verdad no es utilizada para diferenciar categorías, si trabajamos en R, los complejos, no. Ese de aquí es para simplemente emular, ¿qué te digo? Propio del contexto de anillos de operadores diferenciables, ¿cierto? O sea, se trabaja en cuerpos de característica cero en general, ¿cierto? O sea, no es utilizada así para diferenciar esos casos. En general.
Porque fíjate que trabajamos con derivaciones, ¿cierto? Sí. Que son la parte algebraica de los campos vectoriales, ¿sí? Entonces, tal vez la traducción directa sería ahí, ¿no? Entonces, trabajamos con derivaciones, ¿cierto? Entonces, y bueno, las clásicas derivaciones, el anillo de polinomios, series formales, son esas derivadas parciales formales, ¿cierto? Entonces, por eso es que se usa esa terminología diferenciable. Ujú. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, agradecemos su ponencia, ¿no? Doctor Napoleón. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, y ¿alguien iba a mostrar algo ahí? Yumari, ¿va a mostrar algo? Parece que se han quedado hipnotizados, ¿no? La ponencia, ya está. Dando muestra Ah, ya. de su reconocimiento, el trabajo presentado, ¿no? En este evento, ¿no? El primer Congreso Internacional de Álgebra y Sistema Dinámico, ¿no? Le mostramos y haremos llegar en su momento, ¿no? El certificado que se muestra en la pantalla, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, entonces nuevamente le damos las gracias, ¿no? Al doctor Napoleón. Y también le invitamos, ¿no? A las siguientes ponencias y también a los otros eventos tal vez que se hagan en el futuro, ¿no? Con gusto, con gusto. Y entonces, quedamos así pendientes. Bien. Gracias, Benito. Un abrazo. Entonces nos Un estamos abrazo a viendo. todos.